Les agradezco que estén con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy. Hoy vamos a abordar desde una perspectiva de un analista realmente las implicaciones y qué tiene que hacer Honduras realmente ante el rompimiento ya definitivo de las relaciones con Taiwán. Honduras mantuvo esta relación por más de 80 años y esto debido a la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha impulsado a Taiwán para que se reconozca como un país independiente. Sin embargo, China la reclama como parte de sus provincias. Actualmente solamente 13 países reconocen a Taiwán con la salida de Honduras. Solo 13 países en el mundo. La mayoría, pues, de los que tenemos cercanos, solamente Guatemala y Belice. Los otros son pequeñas islas en todo el Pacífico y en el Caribe. Ahora bien, el retiro de la embajadora taiwanesa ya pone fin a la relación. Este hecho sucedió justamente el día de ayer, donde ya el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán le pidió a su embajadora que se retirara oficialmente de Honduras. Y aquí, pues, la pregunta que todos nos hacemos, este ya es un hecho consumado. Honduras ya no tiene relaciones con Taiwán y está haciendo acercamientos con China. Pero, ¿está preparada Honduras para negociar con el tigre asiático? Y yo creo que es donde los hondureños debemos de focalizarnos. ¿Quién va a negociar? ¿Cómo se va a negociar? Esto yo creo que es el punto más importante. Pues justamente tenemos como invitado a don Jorge Illescas, analista y experto en estos temas. Pero antes de eso les vamos a presentar esta nota a nuestros compañeros del Noticieros BTV. Veamos. Con la satisfacción del deber cumplido por haber ayudado a miles de hondureños con los diferentes proyectos que su gobierno desarrolló en Honduras por 80 años, salió del país la embajadora de China a Taiwán, Vivian Chang. Así se lo manifestó a la designada presidencial Dori Gutiérrez mediante una llamada telefónica. Tuvimos una plática con ella vía teléfono, fue muy cordial, ¿verdad? A nosotros nos ha apoyado mucho, sobre todo en Ciudad Mujer y en otros proyectos, y bueno, uno no puede tampoco dejar de reconocer estos apoyos que hemos recibido. Y en esta llamada que tuvo con ella, ¿qué le comentó doña Dori? Fíjese que usted sabe que estas personas, sobre todo la cultura china, no son como nosotros, que nos alborotamos por todo, ¿eh? Sí. No, ella muy tranquila, me dijo que, pues, que siempre la amistad se iba a conservar entre nosotros a nivel personal. A los empresarios del sector comercio les preocupa la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, porque podría traer consecuencias negativas en el ámbito comercial y diplomático con los Estados Unidos. También ahora hay que tener cuidado con que no se altere la dinámica de extraordinaria relación comercial, amistosa y diplomática que se ha manejado con los Estados Unidos, que también queda ahora en riesgo, tomando en cuenta de que tenemos casi 1 millón de personas, hondureños y hondureñas, trabajando en el gran país del norte y que están enviándonos divisas por alrededor de 9.000 millones de dólares anuales. Los profesionales de la sociología aseguran que la presidenta Xiomara Castro busca el bien común de todos los hondureños con la apertura de las relaciones diplomáticas con China continental. La decisión del Ejecutivo, en caso concreto de la presidenta Xiomara Castro, le apunta a ver el bien común, el beneficio que podría significar o que significaría para Honduras la apertura de relaciones con China continental, ¿verdad? Esto obviamente produce reacciones, ¿verdad? Como lo que se está hablando del retiro de la embajadora de Taiwán. La designada Dori Gutiérrez aseguró que le agradeció a la embajadora, a su pueblo y gobierno por todo el apoyo que le brindó a Honduras con los diferentes proyectos que financiaron. En cámaras Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bueno, y este tema, lo que nos preocupa realmente, como les decía en un inicio, ya es un hecho. Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán. Y para que entendamos el contexto internacional, China reclama a Taiwán como parte de sus provincias. Estados Unidos impulsa a Taiwán para que se reconozca como un país.
Ellos no han logrado eso porque solamente tienen 13 votos. Ahora solamente 13 votos en las Naciones Unidas para que sean reconocidas. Y este es el contexto cuando hablamos de geopolítica, pues justamente esto es. Ahora, con este cambio de relaciones, hay muchas implicaciones, unas muy sensibles. Otras personas consideran de que Honduras ha dado un paso adelante, pero bueno, es la manera de pensar de todos los hondureños. Y justamente para conocer la postura, el análisis de don Jorge Illescas, es que lo hemos invitado este día. Gracias, don Jorge. Después de mucho tiempo de no vernos debido a la pandemia, me alegra tenerlo aquí en los estudios. Igualmente, fíjese, me alegra mucho saludarla. Estamos abordando un tema sumamente importante. Yo creo que una de las debilidades que tiene nuestro país, entre otras, es el desconocimiento de la geopolítica, de la geoestrategia y de la geoeconomía. Son temas en la actualidad que son fundamentales para un gobierno. Casi todos los gobiernos, y es más, las universidades, tienen secciones especiales para estudiar la geoeconomía. Conozco, por ejemplo, en Colombia, algunas universidades privadas tienen unas unidades de investigación, sobre todo el Asia-Pacífico, extraordinarias, ¿verdad? Aquí en Honduras se había, en la administración de Mario Canaguati, se había hablado y se organizó una unidad de estudios geopolíticos, pero después esa unidad la minimizaron. Y eso es muy importante, que un país conozca para dónde va el mundo. Por ejemplo, en el caso de China, es bien interesante lo que está pasando. Los países tienen, las potencias, tienen un comportamiento parecido al de los ciclos económicos. Van en auge, llegan a la cúspide y de ahí comienzan a declinar. En el caso de las potencias, por ejemplo, duran entre 150 y 200 años en ese ciclo. Por ejemplo, en los últimos 500 años, uno de los imperios, el primer imperio posiblemente que tuvo esa proyección así de moderna, fue Holanda, ¿verdad? Holanda duró cerca de 200 años, con debilidades por ser un país pequeño, ¿verdad? Pero indudablemente dominó el mundo. Y en ese tiempo es cuando aparecen las primeras organizaciones bancarias ya más al estilo que las conocemos, las bolsas de valores, una cantidad de actividades económicas que se hicieron. Y después lo sustituye Inglaterra, con el mismo ciclo. Y a Inglaterra lo sustituye Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también tuvo su auge. En este momento Estados Unidos comienza a tener un declive. O sea que tarde o temprano, ¿verdad?, Estados Unidos va a quedar como una potencia de segundo grado, como Inglaterra, como Rusia. Y los que están en este momento subiendo la cúspide es China. Y hay una competencia entre China y los Estados Unidos. Esa competencia los expertos le llaman guerra. Es una guerra financiera, financiera, por un lado, una guerra tecnológica, una guerra económica y una guerra cultural, que podría desembocar, sería lo peor, en una guerra militar, pero eso se ve muy por lejano. Lo menos lejano en este momento. Entonces, en este ciclo así de uno de auge y otro de caída, es que se encuentra el mundo en este momento. Ahora bien, aquí le hago una consulta. Y hay que ser realista porque yo creo que también el pueblo hondureño merece que nos explique. Realmente, para ser la primera potencia del mundo, es el poder económico lo que lo mantiene. De ahí viene el resto de... Sí, eso es lo que se llaman las monedas de reserva. En este momento Estados Unidos en el mundo tiene el 51% de las monedas de reserva, el dólar. Después de Estados Unidos está con el 12% Europa, la Unión Europea, y el 6% tiene China todavía. Todavía no tiene esa capacidad de una competencia desde el punto de vista monetario, pero no lo tiene. Lo que China tiene, un desarrollo impresionante y de gran calidad, es la tecnología. Sí. Todavía Estados Unidos es el país del mundo que tiene los mayores registros de patentes. Anda alrededor del año como por 1 millón de patentes.
Otros países que van también creciendo son los Corea del Sur. Nunca llega a lo de Estados Unidos, pero va creciendo, Israel, todos los países. Pero en el caso que nos ocupa, en 1972, que llega Kissinger y Nixon a China, Mao Zedong se resistía un poco a recibirlos. Mao Zedong tenía todavía aquella posición dura, parecía la de los soviéticos, pero Zhou Enlai, que era un canciller extraordinario, es el que se encarga de recibir a Nixon, a Kissinger, y se firma en 1972 el Acuerdo de Shanghái. Y esto es bien interesante, porque por ese acuerdo Estados Unidos se compromete con la China a reconocer una sola China, ¿verdad? Estados Unidos se compromete a reconocer una sola China y se compromete a retirar sus tropas de Taiwán. Pero los norteamericanos no cumplieron con ese compromiso y eso sigue. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos tiene relaciones con China y relaciones diplomáticas. Y eso le iba a decir el punto. O sea, en estos momentos, en Estados Unidos hay embajada china en Estados Unidos, no hay embajada taiwanesa. Y si recuerda, para que miremos, cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán, hubo una fricción entre los gobiernos. Sí. Y después apareció lo de los globos y después aparecieron las otras cositas que... Claro, a raíz de la Segunda Guerra, Estados Unidos indudablemente que le metió muchísima plata a Taiwán. Y Taiwán es un país bastante desarrollado y que ha logrado sobrevivir. Indudablemente que sobrevive mucho también por la ayuda norteamericana. Eso es indudable. Y yo no creo que los norteamericanos estén dispuestos a salir de Taiwán, por lo menos por de pronto. Pero hay otro hecho. Taiwán tiene un comercio extraordinario con China. Sí. Entonces hay unas relaciones. Entonces, estos países como los nuestros, que son países débiles, chiquitos, ¿verdad?, que no tienen una verdadera política exterior, se someten. Porque así como Estados Unidos tiene relaciones con Taiwán, ¿verdad?, y con China, entonces ¿por qué no las podríamos tener nosotros también con, por lo menos, comercio con Taiwán? Pero aquí se manejó muy mal y eso nos deja muy mal parados a nosotros, que lo que se hizo con Taiwán fue un chantaje. Eso no es una política exterior. Y se hizo un chantaje. O ustedes nos condonan la deuda, o nos reducen la deuda y nos prestan más para pagar nuestra deuda. Eso no es correcto, porque es un chantaje. O nos vamos con China, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la salida de Taiwán de Honduras? Sí tiene un impacto fuerte, porque particularmente en el sur, los camaroneros exportan mucho camarón a Taiwán. Y hay que ver que el camarón taiwanés, hondureño, es un camarón más caro que el de otros países de América del Sur. Entonces, pero pequeños productores eran fundamentalmente los que abastecían de camarón a los taiwaneses. Lo mismo con los melones. Y en general, el intercambio comercial favorable para Honduras era con Taiwán de más o menos 2.100, 2.100 millones de lempiras, ¿verdad?, al año. Una cantidad considerable que va a ser bien complicado poderla recuperar o colocar ese producto en otros países. Va a ser bastante. Entonces, muchos calculan que en Choluteca particularmente van a quedar aproximadamente unas 30.000 personas desempleadas. Yo no sé hasta dónde esa cifra es correcta, yo la estoy repitiendo porque es lo que he escuchado a la gente del sur, pero no estoy yo seguro si esa cifra es exacta o no es exacta, si es más o es menos. Lo que sí le puedo garantizar es que va a tener un impacto bastante negativo esas relaciones con la China en este momento. Y hay otro problema, que se está manejando muy mal. Aquí le hacen creer a la gente que la relación con la China popular, la República Popular China,
es como que viene un auge para nosotros. Eso no es cierto. Los chinos tienen proyecciones de largo plazo y tienen planificado su estrategia. Fíjese que la política china es una política bien interesante, porque resulta que los chinos son confucianianos y no se separan de esa doctrina de Confucio, la mantienen, ¿verdad? Y hicieron una combinación al principio de esa doctrina con el marxismo. Por ejemplo, Mao Zedong, aparentemente Mao Zedong, un hombre rudo, campesino. Sin embargo, Mao Zedong se leyó 20 tomos de la historia de China, que tenía una cobertura de 1400 años, y se leyó las obras de Marx, ¿verdad? Entonces, el hombre tenía una visión clara para dónde iba. Cuando él desarrolla lo que le llamaba la revolución cultural, ahí se habla de dos cosas. Por un lado dicen que esa revolución cultural, que fue una barbaridad, quemaron las obras clásicas, la música, todo, que fue una cosa tenebrosa. Y se supone que murieron 25 millones de chinos, pero otras cifras dicen que fueron 65 millones de chinos, ¿verdad? Lo que puedo decirle es que fueron millones de personas las que murieron. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí viene un fenómeno bien importante que debemos de conocer de China. Cuando Mao Zedong llega, estuvo 2 años en un caos China, de 1976 a 1978. ¿Por qué ese caos? Porque la esposa de Mao Zedong, que era la que encabezaba la revolución cultural, mantenía sus posiciones duras, tradicionales de la práctica marxista. Pero había un sector progresista, renovador en China, que era un sector que lo encabezaba Deng Xiaoping, y logra, a los 2 años de la muerte de Mao, logra imponer las reformas económicas. Él sabía que China no iba a salir de su problema con un 90% de pobres, de pobreza, de miseria, con un 80% de la gente viviendo en el campo. Entonces él comienza a hacer una revolución. Y yo le digo a usted, ya los que nos están viendo, que yo le llamo que en China ha habido la revolución liberal más grande del mundo. A los 4 años de la muerte de Mao, Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, se da cuenta que China va por algún camino que no es el tradicional marxista, y va a China. Y se encuentra con la sorpresa que los economistas jóvenes, la burocracia y un sector importante, lo que estaba haciendo era desarrollando las ideas de Hayek, y que estaban traduciendo los libros de Friedman. Entonces Milton Friedman se convierte en un visitante permanente de la China. Entonces, y la China lo que hace esta gente es desarrollar el liberalismo clásico, ¿verdad? Entonces ellos dicen un país y 2 sistemas. El sistema de la dictadura tradicional comunista, implacable, despiadada, y un sistema liberal cada día más liberal. Entonces, bueno... podríamos decir que es como generaron un modelo híbrido. Híbrido. Híbrido, o sea. Correcto, correcto. Entonces, por un lado lo político y por otro lado lo económico. Entonces, cuando muere Deng Xiaoping, entonces llega Xi, el actual presidente, y se da cuenta que hay mucha corrupción, demasiada corrupción. Y se da cuenta que hay una cantidad de empresas estatales ineficientes. Y privatiza todas esas empresas. Sí. Fíjese usted el contraste con lo que creen aquí en Honduras que pasa en China. Porque China cree
que todo es estatal, ¿verdad? Que China es un país comunista. China no es un país comunista ni socialista, ¿verdad? China es un país, la economía es economía liberal. Entonces, Xi comienza a desestatizar todas esas empresas ineficientes, a dar más libertad económica, ¿verdad? Y cada día va perfeccionando el mercado libre, ¿verdad? Y entonces en China encuentra usted hoy, fíjese qué interesante, aquel país rural, en 1978, con 80% en el campo, comienzan ellos a desarrollarle a ciudades, a ciudadanizar a la gente campesina. Pero eso significa una cosa, Emma, que los chinos le metieron y le sigue metiendo batería a la educación. Eso le iba a decir. A la educación. Sorprende realmente el modelo educativo de China. Sí. Y yo creo que es aquí donde uno dice, ellos son dictadores en ciertas áreas, en educación, en lo político. En educación, Sí. en salud y en política. Pero en economía son libres. Sí, libre. O sea, miren Sí, las sí, diferencias. sí. Y y aquí este punto es lo importante porque China se levantó de la nada. Sí. ¿Pero qué? Con educación. Sí, ellos le dan a la educación. Y le voy a decir una cosa. Ellos se dieron cuenta que la educación estatal no era suficiente. Entonces permitieron escuelas, universidades privadas, ¿verdad? Y hoy en China hay gente muy rica, gente más rica que los Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Porque permitieron ellos. Entonces, esto le pone a usted de manifiesto que estos sistemas del socialismo del siglo XXI y de todo esto no va a ir a ninguna parte. Es que China realmente rompió todo ese esquema. O sea, Sí. el fracaso del neoliberalismo, el fracaso del socialismo, el comunismo, China lo que hizo, agarró lo positivo del neoliberalismo, agarró lo positivo del socialismo al comunismo, hizo ese híbrido y es lo que ellos tienen ahora. Así es. Entonces ahora, por ejemplo, en China, cada día la privatización es mayor. Entonces hoy surgen unas empresas impresionantes en China que tienen una capacidad, pero una cosa que los chinos tienen es, mire, usted estudia la historia de los países y como le decía el primer imperio como es el holandés, ¿cómo basa Holanda su desarrollo? Educación. Dos cosas para desarrollar los países, educación y salud, ¿verdad? Y decía Nelson Mandela, si tú quieres cambiar el mundo, tienes que educar a tu gente. Si usted no tiene educación apropiada, usted no puede salir del desarrollo. Cuando Yuval Harari, el judío, dijo que Honduras puede desaparecer en 50 años, es precisamente por eso. Porque nosotros tenemos una educación colapsada, nosotros tenemos una educación para el pasado, y para el pasado muy remoto, ¿verdad? Y usted no va a encontrar una reforma educativa cambiándole la chaqueta a los muchachos, ¿verdad? Entonces Honduras tiene ese problema, Honduras no se va a desarrollar nunca, va a salir de este atraso si no hay una revolución. Para usted, en la por educación. ejemplo, previo a todo esto, para que miremos que todo va concatenado, es que Honduras realmente no importa con quién haga alianzas, mientras nosotros no estemos preparados. Es correcto. O sea, no tengamos un pueblo educado. Ese es el tema. Ese es el tema. Es el tema. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que focalizarnos. No nos salgamos de China, de la relación con China. Ellos creen que los chinos van a venir aquí con las bolsas de dinero. Eso es falso. Mire, la China tiene lo que le llaman el collar de perlas. Ese collar de perlas es toda una estrategia donde van estableciendo bases militares enfrente de los Estados Unidos, ¿verdad? El famoso collar de perlas. Lo que le llaman también la ruta, ¿verdad? La ruta es todo el control de los mares, ¿verdad? Entonces los chinos, ¿qué hacen en estos países? Comprar los recursos naturales. Ellos no compran productos terminados. ¿Y qué les podemos vender nosotros a los chinos? ¿Qué producimos nosotros? Grande. Nada. Y le voy a decir, por ejemplo, el tratado entre Honduras y la Unión Europea. Honduras puede vender 2 millones de quintales de cacao a la Unión Europea. ¿Cuánto vende? 80 quintales, ¿verdad?
Entonces, somos nosotros el problema. Podemos tener el mejor mercado del mundo, ¿y qué nos sirve el mejor mercado del mundo? Entonces, la educación le sirve a usted para innovar, para crear tecnología, para participar en el mercado mundial. Pero imagínese, ¿pero qué vamos a hacer nosotros ahorita, por ejemplo? ¿Qué podemos ofrecer? Porque ahorita es el punto. ¿Qué Honduras le puede ofrecer a China en esta negociación? ¿O qué nosotros podemos sacar de provecho de esta negociación? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con don Jorge Illescas. Realmente nos ha dado un panorama bastante interesante de cómo es, primero, la geopolítica y la importancia realmente de que en nuestra academia, en nuestras universidades, se realicen laboratorios de análisis de esto, para ver hacia dónde va el mundo. Porque a veces estamos sumergidos nosotros, los hondureños, en nuestros problemas y no vemos un poco más allá. No vemos lo que está sucediendo en el mundo. Sí, fíjese que también le voy a decir esto. Cuando Costa Rica hace relaciones con los chinos, previo hay un convenio. ¿Qué van a hacer en Costa Rica? Sí. ¿Verdad? En Panamá lo mismo, compromisos porque los chinos están más interesados en la infraestructura. Y aquí hay un punto importante, el Asia-Pacífico, el proyecto Asia-Pacífico del China, que es controlar todo lo que usted habla, el collar de perlas, que es toda la parte del Pacífico, que colinda con América, porque es realmente su frontera. Y el collar es también ir rodeando a Estados Unidos, ¿verdad? ¿verdad? Pero entonces ellos, si los chinos llegan a un país y llegasen como los norteamericanos, Venezuela sería un emporio. Los chinos están en Venezuela. ¿Qué han hecho los chinos en Venezuela? Comprar los recursos naturales. Tanto que hablan de los gringos, los recursos naturales, pero los chinos llegan ahí, compran los recursos naturales. ¿Los explotan? No. ¿Por qué no? No les interesa todavía, hasta que les interese. Y en Venezuela, que tiene productos estratégicos, están en toda parte del poder de los rusos. Entonces, venden tecnología, sí, prestan dinero, sí, pero no están interesados. A ellos no les interesa la vida interna de los países. Y le voy a decir lo siguiente: cuando cae Allende y llega Pinochet, todos los países del área soviética y otros países de Occidente abandonaron las embajadas, se fueron de Chile. Los chinos se quedaron ahí. ¿Verdad? 15 días después le estaban dando la bienvenida a Pinochet, que había matado a aquel montón de gente que había... Eso no les importa. Eso no es problema de ellos, su problema es otro. Entonces tienen una conducta muy diferente a la que... Y es parecido un poquito, podemos decir, a la de la Unión Europea, que no se inmiscuyen realmente en los problemas. Pero ellos, los chinos, más. Pero los chinos sí se mantienen totalmente alejados. A ellos no les interesa si ese país es comunista, si es una dictadura cruel, a ellos no les interesa. Ellos buscan economía. Porque ellos nunca han tenido en su agenda, en su historia, nunca han sido invasores. A ellos los han invadido, a ellos les han hecho guerra interna, ¿verdad? Y por eso Macao quedó en manos de los portugueses, Hong Kong con los inglaterros y Taiwán con los gringos, ¿verdad? Pero eso, entonces ellos ahora que son una potencia, ya Macao pasa dentro de poco tiempo, que 2 años más, pasa a poder otra vez ya de los chinos, Macao, ¿verdad? Su estatus y todo eso, pero pasa. Ya solo queda prácticamente Taiwán, ¿verdad? Que de las provincias de ellos. Sí, y tienen buena relación. Sí, porque eso es una cuestión de estir y encoge, porque es económico. Y al final, su cultura los une, ¿verdad? Porque también... Y es la misma cultura. Es la misma cultura. Y tarde o temprano van a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Indudablemente. Ahora, en el caso nuestro, lo que le dice el gobierno al pueblo hondureño es falso. No es cierto. Porque que vamos a tener un gran mercado, sí, el mercado está ahí, que le vamos a vender a los chinos. ¿Pero estamos preparados nosotros? No estamos preparados. ¿No estamos preparados? Es que no estamos preparados ni siquiera para vender... Bueno, ni el TLC con Estados Unidos. Estados Unidos.
No estamos preparados, ¿verdad? Ni estamos preparándonos, ¿ya? Por ejemplo, esta gente que llegó al gobierno no estaba preparada para gobernar. Mire usted la crisis en educación, en salud. No hay una secretaría que tenga éxito, que esté saliendo adelante. Ninguna. No estaban preparados, ¿verdad? Entonces, cuando dice, es que tenemos un gran mercado, que nos van a comprar los chinos a nosotros. Y además, como dice usted, los chinos no van a invertir en un mercado pequeño, pues, o sea, ellos necesitan grandes cantidades. Ellos no necesitan 10 toneladas, necesitan 100, 1000 toneladas para exportar. Vamos a mandar un contenedor nosotros, que además la distancia. Y fíjese usted cómo es la gente. Yo pongo este ejemplo. Una de las guerras del siglo XX más crueles fue la de Vietnam con Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos ahí probaron todo tipo de armas, armas biológicas, todo. Deforestaron aquellos, echaron el jugo naranja que le decían. Bueno, murieron más de 2 millones de vietnamitas. Y 70,000 gringos. Cruel todo aquello. Y todavía hay secuelas en Estados Unidos de esa muerte. ¿Qué hace el presidente de Vietnam? ¿Cuál es el primer país que visita el presidente de Vietnam? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Sin rencor, llevará por dentro la música. ¿Por qué? Porque es el mercado. Desde Vietnam, ¿qué pasa hoy con Vietnam? Vietnam hoy es un país que tiene un desarrollo impresionante. ¿Y cuál es su mejor mercado? Estados Unidos. Estados Unidos. Y nosotros que estamos aquí a la vuelta de la esquina con los Estados Unidos, pero solo pasamos quejándonos de los gringos. Y los vietnamitas se los olvidó la guerra. Aquí no se olvida el golpe de Estado, los 12 años de dictadura. No pasamos de eso. Cuando Honduras, cuando doña Xiomara llega, dice, o en la campaña, la reconciliación nacional. ¿Qué es la reconciliación nacional? No es que nos demos un abrazo, es que nos sentemos todos. Y enrumbemos el país. Todos los partidos políticos, la empresa privada, los trabajadores, ONG, representativas, ¿verdad? Hacer un plan de país. Y el plan de país lo tenemos ahí. Sí. Ahí está votado. Sí. No están haciendo nada. Entonces, pero ese es un compromiso de país. Eje número 1, señores hondureños, la educación y la salud. Y yo creo que aquí es donde debemos de... Y es todo, porque no solamente es el gobierno, es la comunidad. La comunidad. El hogar, lo que usted planteaba, don Jorge. Sí. Hay un punto bien importante y cuando vemos, y lo comentábamos extra cámara, uno tiene que emular los modelos de éxito. O sea, el respeto, por ejemplo, que tiene la cultura china, de jerarquía, es algo impresionante, porque, o sea, ahí un anciano dice una cosa y se respeta. Sí. Y así ven a escala en la familia se respeta la jerarquía. Si es un bisabuelo, pues es el bisabuelo el que manda. Sí. El abuelo, el padre, ¿verdad? Y ahí va para abajo. Eso lo repiten ellos a nivel de Estado, a nivel de nación. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes van con esos valores, viene toda la influencia, la educación que podemos encontrar en el entorno de la tecnología, pero el chino se mantiene firme en sus valores. Su cultura, sí. Y podrá tener todo el mundo de información, toda la infoxicación que pueda tener, toda la información que tiene, pero el chino se mantiene firme en sus valores. Sí, se mantiene. Y eso es una realidad. Tenemos algunos mensajes, don Jorge, porque bueno, las personas que nos han escrito al 3182-5600, dice, buenos días, Diálogo de Impacto. Que se retiren los taiwaneses y que no se metan en la relación China continental y Honduras. Vamos a ver el otro. Dice, creo que no debimos ser mal agradecidos con China-Taiwán. Ellos nos apoyaron con mucho. Ya hasta tenemos acceso a tecnología barata. No sé por qué hace estas cosas Mel. Es lo que dice otro televidente. Buenos días. Los gobiernos son transitorios, pero el Estado es permanente. Pregunta al licenciado Illescas. ¿Existe en Honduras alguna ley en la cual el Congreso, que representa al pueblo, que en conjunto con el Ejecutivo apruebe o desapruebe con qué país se debe tener relaciones diplomáticas o comerciales? No, eso depende del Ejecutivo. Exactamente. Las relaciones internacionales las maneja el Poder Ejecutivo. Yo creo que tampoco debemos de satanizar. Yo creo que tampoco debemos de satanizar eso. Esto ya es un hecho.
Y como vemos el contexto geopolítico, yo les digo, sí es cierto, hay cierto sentimentalismo y tenemos que estar agradecidos con los taiwaneses. Estuvieron aquí acompañándonos durante mucho tiempo, 80 años. Estuvieron momentos difíciles aquí en Honduras. Sí. Pero también el mundo se mueve. Y lo importante de ahora es focalizarnos. ¿Quién va a negociar con el tigre asiático? Y yo es la pregunta que me hago, don Jorge, y se la paso a usted. Es que, mire, primero no tenemos negociadores. Una de las características que se distingue Honduras en Centroamérica es de no tener buenos negociadores. Fíjense, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El tratado, ahorita viene un problema grave con ese tratado. ¿Cuál es el problema? Los granos básicos van a entrar gratis, sin arancel. Entonces ya los productores están quejándose. Pero tuvimos ¿cuántos años para prepararnos? Sí. No nos preparamos. Eso no es problema de los gringos, es problema nuestro. Y hasta ahorita, porque hay que reconocer, hasta ahorita en este gobierno se está hablando de revisar el TLC. Sí, pero una cosa es revisarlo, ¿para qué? Porque el problema no es el TLC, el problema es nosotros. Mire el provecho que le ha sacado a Costa Rica, Nicaragua mismo le ha sacado tratado. ¿Por qué? Porque esos son otros gobiernos. El problema es hondureño, ¿verdad? El tratado no es el problema, el tratado somos nosotros. Si Costa Rica le ha sacado beneficio, mucho beneficio. Mire, Costa Rica le ha sacado beneficio. Estados Unidos, a China, a Rusia, a todos. Sí. A todos, absolutamente a todos. Nosotros tenemos relaciones con Rusia. Sí. ¿Y para qué nos sirve? ¿Le vendemos algo a Rusia? No, nada. 4 cositas. Entonces, ¿por qué es el problema hondureño? Y yo digo una cosa, mire, siempre la izquierda está con la mano tendida para los que supuestamente son países socialistas, está con la mano así. La derecha está con la mano así para Estados Unidos. O sea que pasamos con las manos tendidas. Entonces yo digo... Tenemos que cambiar nosotros esa mentalidad. Claro, el pueblo hondureño además es espectador, siempre quiere que le resuelvan los problemas otros. Sí. Y el pueblo está con los brazos cruzados. Entonces el pueblo es un espectador, no es un protagonista de su destino. Aquí debería haber, por ejemplo, una verdadera protesta de gente calificada, no quemando llantas y todo eso, por la educación de Honduras. Es una tragedia, es una tragedia. Y una tragedia que va a tener mucho costo a mediano y largo plazo. No, ya lo tiene. Mire, nosotros tenemos una educación para el pasado, y yo le agrego para un pasado muy remoto. Estamos totalmente atrasados, pero totalmente atrasados. La educación de Honduras necesita una verdadera revolución educativa. Óigame, pero eso no lo va a lograr usted con asesores de países colapsados como Cuba, ¿verdad? En todo caso, si usted necesita asesores, hombre, ahí está la UNESCO, que tiene excelentes expertos. Pero aquí en Honduras tenemos nosotros, ¿verdad?, doctores en pedagogía. Tenemos máster en pedagogía, que han estudiado en el exterior. En el margen, fíjese, algunos están en la parte administrativa. Académica están, en la academia casi todos están. ¿Verdad? Pero, o sea, entonces, traer, por ejemplo, cubanos que vengan a enseñarnos a nosotros. Si Cuba está colapsada, ¿verdad? Y ahí viene otro ejemplo. Si los chinos y los rusos son tan buenos que nos van a ayudar, Cuba debería estar en un desarrollo impresionante, porque tiene relaciones con China desde que llega la revolución. Pero ahí no pasa nada, porque no es problema de los chinos, ni es problema de los rusos, es problema de los cubanos, sí. Es problema de los hondureños, es problema de los hondureños, ¿verdad? Y los hondureños, el pueblo hondureño, es un pueblo apocado, un pueblo indiferente. Las noticias duran 3 días. No, y ese punto que dice usted, don Jorge, que aquí queremos que el otro nos resuelva. Realmente, sí. Aquí todo el mundo quiere que le resuelvan. Sí, sí. Y realmente, uno a veces, yo no entiendo a veces. Sí. O sea, quisiera entender realmente el pensamiento, pareciera que como que quisiéramos autodestruirnos nosotros, sí, como sociedad. Por ejemplo, mire, yo creo que cometen, sobre todo políticos que andan ahí captando votos, que el pueblo hondureño es un pueblo valiente. El pueblo hondureño, no es cierto. No es cierto. Si fuéramos valientes no estaríamos en esta situación que estamos, ¿verdad? El pueblo hondureño sabe lo que quiere, no es cierto.
es un espectador, no es el protagonista. Y si no, mire, ese punto se coincide. Cuestiones, hipotecan su dinero, se lanzan a una aventura en vez de invertir en el país. Y ahí es donde viene la pasión. Claro, ¿verdad? pero viene el problema. ¿Qué pasa? Mire, yo conozco varios casos, incluso médicos, que se han visto forzados a cerrar su clínica porque están amenazados de muerte. Sí. Y se van con toda su familia para los Estados Unidos. Y el otro gran problema, en el pasado la gente no calificada iba para Estados Unidos. Hoy no, hoy se están yendo profesionales. ¿Qué pasa allá en el exterior? Un montón de muchachos que van a estudiar a Estados Unidos particularmente están preparándose para quedarse en Estados Unidos. A diferencia del tico. El tico, por ejemplo, va a estudiar al extranjero, pero está pensando que regresa a su país. Bueno, mire, la cultura, el mismo Singapur. Singapur, por ejemplo, sí. ¿Qué hizo? Recogió a todos sus conciudadanos, genios, relegados en todo el mundo. ¿Cuánto ganas? Tanto, te doy el doble, venite. Así. Y eso es lo que hace. También Irlanda hizo lo mismo. Exactamente. Pero mire, en Singapur ahí pasó otra cosa. Llega a la presidencia un talento, un hombre con doctorado, e hizo más o menos lo que está haciendo Bukele en Salvador. Él recogió 500,000 drogaditos, delincuentes, los fusiló. Y los que no pudo fusilar salieron huyendo para otros países. En Singapur usted no encuentra un delincuente. Y cuando llegó un pobre gringuito por ahí, que una marihuana, el papa, las potencias, los gringos, no lo fusilen, fusílenlo. Porque ellos se permiten la droga. Eso le iba a decir, porque ellos mantienen posturas de control de su Estado como dictadores. Sí. Pero las economías son libres. Sí, y Singapur no tiene agua, fíjese, no tiene bosques, no tiene recursos. Es un país pobre de recursos, pero hoy está al nivel de las potencias. Un ingreso por cápita igual que el de los europeos o los gringos. Sí. Con un desarrollo impresionante. Ahora, ¿con qué sistema se desarrolló Singapur? ¿Con el sistema socialista? No. Con el sistema capitalista. Y aquí don Manuel Zelaya se llena la boca de decir, somos antiimperialistas y anticapitalistas. Y tiran una ley, hay un proyecto de ley que es para terminar con la empresa privada, porque ese es el propósito, hacer lo que hizo Cuba, lo que está haciendo Nicaragua. Que son modelos, podemos decir, fallidos. Fracasados. Sí. Tenemos más mensajes que vamos a dar lectura, porque el tiempo se nos... Venezuela tiene relaciones con China desde hace años y es el peor país de Sudamérica. No importa cuánto ayuda provea a China, si los gobernantes de Honduras son corruptos. Sí, es lo que nos dice este televidente. Dice, nadie del gobierno ha dicho que los chinos van a venir con sacos de dinero. Eso lo piensa él y lo dice. Es irresponsable aseverar una mentira. Es que no lee los medios. Sí. Pero lo dicho. Justamente fue el vicecanciller de Taiwán el que reveló y daba una cifra de 2.300 millones de dólares, que son 2.3 billones de dólares. Y además el canciller... Y yo le voy a decir algo. Yo, sinceramente, como hondureña se los digo, eso es normal también en estas negociaciones. Sí. O sea, esto es parte de una negociación. Sí. Mire, era cuando estaban con el Congreso, que conmigo se enojada. Yo les decía repartición. Y repartición, se lo repartieron. Pues igual es esto es una negociación. Y aquí, yo lo único como hondureña, y se los digo aquí que pido, es que hagan una buena negociación. Ahora, le voy a decir lo que pasa. Ajá. Mire lo que pasa esto. Nosotros tenemos que ver cómo estamos. Yo no soy pro gringo, pro chino, pro ruso, yo soy pro hondureño, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando llega Doña Xiomara al poder, hay una reunión con un grupo de norteamericanos. A los gringos no les interesa si este país es comunista, es socialista, no les interesa. Antes sí, cuando estaba la Unión Soviética, hoy no, hoy es otro problema. Que le piden que no rompa relaciones, porque ya lo había anunciado en la campaña, que iba a romper relaciones, que le piden que no lo haga. Que no lo haga. Y le voy a dar la fuente. Ahorita no, porque no puedo quemar mis fuentes, pero... Sí. Entonces, le piden que no lo haga y ellos se comprometen a no hacerlo. ¿Qué hacen con romper relaciones con Taiwán?
no es tanto que tienen las relaciones con China, es por supuestamente demostrar que son antiimperialistas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Usted cree que Estados Unidos va a tomar represalias contra Honduras? Ya lo dijo el que vino. Dijo, Honduras es un país libre, ¿verdad? Es independiente, pero lea lo que dice entre líneas. ¿Verdad? Claro que van a repercutir. Y eso es grave, porque, mire, Bolivia, yo no soy pro gringo ni pro nada, yo soy pro hondureño. Pero yo pienso primero en mi país, ¿qué consecuencias va a tener esto? Nos afecta. Eso no es importante porque hay que ser antiimperialista. Y eso es lo más importante, ser antiimperialista y anticapitalista. Hay que terminar con todos estos empresarios. Todos son corruptos, supuestamente, ellos, ¿verdad? Claro que no es así. Hay abuso. Hay abuso. Hay abuso. Pero el Estado mismo tiene la culpa. Y además yo, por ejemplo, conozco bien mi trabajo en la parte tributaria, en la parte aduanera. Yo trabajé con Naciones Unidas con el CIACA durante 32 años en materia tributaria y aduanera. No vengo a improvisar, sé lo que estoy diciendo. Sí. ¿Verdad? Y por ejemplo, en esa ley hay una cantidad de errores jurídicos, constitucionales. Fíjese que hay un término que para el público en general podría pasar inadvertido, que es lo que le llaman el territorio aduanero. Y ellos no saben lo que es el territorio aduanero. Y eso es grave, pero grave, desde el punto de vista de la es grave. Y la ley no lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque el afán es ir contra la empresa. Y lo bueno de esto, ya casi estamos finalizando el programa, en ese caso, pues ya por lo menos están sentados el COEP con el gobierno haciendo la revisión de esta ley, que esperemos. Ayer estaba leyendo de que sí hay ciertos acercamientos, esperemos también que el Congreso haga esos acercamientos y socializaciones, porque al final pues es el Congreso el que va a decidir. Pero ya para finalizar, yo creo que lo más importante son los hondureños, lo que podemos ofrecer a China, pero va a depender de nosotros mismos. Así es. Muchísimas gracias a don Jorge Illescas por habernos acompañado. Ustedes televidentes, les deseo que pasen un feliz fin de semana. Yo los invito a que continúen con la programación de BTV y los espero el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.